Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Confirmo, por favor. Me parece que todo bien, ¿verdad? Excelente. Vamos a comenzar entonces ya el día de hoy para no comprometer un poco más el tiempo de nuestra ponente y empezar en tiempo y forma y poder terminar también lo mismo en tiempo y forma. Y pues bueno, vamos a iniciar de manera formal. Vamos a dar la bienvenida a la licenciada Miriam. La licenciada Miriam es licenciada en terapia física por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ella cuenta con diversas certificaciones en materia de manejo del linfedema, particularmente cuenta con la certificación en la técnica LEDUC, en el método Marx y en el método Boder, esto por la Fundación Salvati. Asimismo está certificada en fisioterapia oncológica y cuenta con más de 8 años de experiencia en el manejo de paciente con cáncer. Es un honor, Miriam, licenciada, que nos pueda acompañar el día de hoy y que pueda compartirnos un poquito de todo lo que su experiencia le ha permitido recoger. Los agremiados a Jafir están el día de hoy muy contentos de recibirle. Adelante, les cedo la palabra. Pues muchas gracias por la invitación. Pues me gusta mucho dar ponencias y eso, así que está padre. Digo, ahorita esta nueva plataforma es como un poquito rara para mí, pero pues muchas gracias por estar aquí. Lo que me gusta compartirles o lo que me gustaría compartirles es lo que pueden hacer frente a un paciente con linfedema. La ponencia le cambió un poquito el nombre, pero al final sí quiero que se lleven como este conocimiento de pues, cómo atender como la primera atención si ustedes se encuentran con un paciente con linfedema y qué recomendaciones dar y cositas de ese tipo. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por aceptar. Aquí puedo compartir pantalla o cómo es para la presentación. Justamente hay que compartir pantalla, por favor, del lado derecho. Es ideal compartir la pantalla, puesto que es un poco más fácil y práctico. A ver, ¿cómo comparto esta cosa? Más opciones. No puedo, no tengo esa opción. En la parte, puede aparecer en la parte de abajo, hay una serie de botoncitos redondos y el botoncito para compartir es un cuadrado con una flecha orientada hacia arriba. Exacto, listo. Ahí la ven, ¿verdad? Todos. Así es, ya se ve, perfecto. Ok. Es que lo raro es que yo ya no los veo, ¿no importa? Ja. Sí, justamente pasa eso, cuando se comparte la pantalla completa empezamos a perder un poco la visión de quienes nos escuchan, pero no importa porque cualquier duda que ellos tengan la van a ir anotando aquí en el chat y al final cuando terminemos la ponencia dejaremos algunos minutitos para resolución de dudas, si no tiene problema, licenciado. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de los conocimientos generales del linfedema, ¿no? Esta ponencia normalmente la doy a pacientes que tienen linfedema y me gusta mucho porque, obviamente, pues lo voy a enfocar en ustedes, pero me gusta mucho porque es la información que ustedes les pueden brindar de mano a algún paciente que tiene linfedema. Principalmente se dice que el linfedema es exclusivo de algún paciente oncológico, ¿no? Que tiene cáncer o algo así. Pero no, de todo aquel persona a la que se le ha quitado ganglios por algún tipo de cirugía, incluso puede ser deportista o puede ser así, y también puede ser una lesión primaria. O sea, hay niños que ya tienen, que ya nacen con una lesión ganglionar y entonces a raíz de que nacieron con esto, pues entonces presentan linfedema desde el nacimiento. Entonces, no solamente vamos a encontrar el linfedema en pacientes oncológicos, también hay linfedemas primarios y de otro tipo.
Lo primero es saber un poquito de anatomía, algo muy generalizado, no voy a llegar muy a fondo porque si no, no terminamos. Pero algo que es súper importante que sea de su conocimiento es saber que el sistema linfático es nuestra segunda circulación venosa. A mí me encanta esta imagen porque si se fijan, el sistema linfático es lo que está justo afuera y a un lado del sistema venoso, de la parte azul. Entonces, pues a mí me encanta mucho porque así es como está el sistema linfático. Siempre va a acompañar a la vena, siempre, todo el tiempo. Y entonces, lo que no pueda entrar por la vena se va a ir por el sistema linfático. Y el sistema linfático, su función es la función de drenar lo que ya no se puede ir por el sistema venoso. Entonces, de esta manera, ayuda y apoya a este sistema para poder llevarse el líquido, ¿no? ¿Y a dónde se lleva el líquido? Pues se lleva el líquido a los nodos linfáticos. Si se fijan en la imagen, ahí viene el lymph node, que ese es el nodo linfático, donde ahí se va a acumular este líquido y va a ser eliminado. Y va a llegar a donde está como el centro de la circulación linfática, que más adelante lo veremos, y ahí va a ser eliminado todo. Entonces, hay varios puntos de interés sobre el sistema linfático y es que en condiciones normales transporta el 10% del líquido que sale de los tejidos. ¿Esto por qué me interesa saberlo? Porque es más o menos la cantidad que puede soportar el sistema linfático. Y si yo sé esto, sé que, por ejemplo, cuando me caigo y entonces tengo un esguince, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que se hincha o se inflama la articulación por la lesión. ¿Por qué? Porque de súbito yo cambié el transporte. ¿Por qué cambié el transporte? Porque hay muchísima más sangre y muchísima más parte de este líquido linfático. O sea, ya hay una alteración. Y al haber esta alteración, entonces ya no es el 10% de líquido, ya aumentó de súbito. Entonces, por eso es que muchas veces, bueno, este es un punto muy importante porque vamos a saber qué es lo que pasa cuando hay una inflamación normal. Obviamente, cuando nuestro sistema linfático está sano, pues va a poder eventualmente ayudar a bajar esta hinchazón. Que hay que recordar que una inflamación es un proceso natural de recuperación. Entonces, hay veces que siempre como fisioterapeutas medio satanizamos la inflamación, ¿no? Decimos así como, ay, no, ya, el esguince, póngale el hielo y todo eso, pero sí hay que recordar que es un proceso natural del organismo para una recuperación, ¿no? Y para evitar una mayor lesión. Entonces, en caso de encharcamiento, aquí lo que les decía, aumenta de 10 a 15 veces la capacidad de transporte. O sea, esto lo hace de manera automática. Sabe que hay un encharcamiento, como está pasando en mi esguince de tobillo, y entonces va a aumentar su capacidad de transporte. ¿Por qué? Pues porque obviamente la vena no va a poder llevarse como todo eso, ¿no? Y bueno, como les decía, su acción es una vía suplementaria de eliminación y es un sistema de seguridad. ¿Por qué es un sistema de seguridad? Porque es mi sistema por donde va a poder viajar lo que me protege de alguna enfermedad, ¿no? El sistema inmune. Y bueno, esto es los componentes generales que tiene mi sistema linfático. Mi sistema linfático tiene tres componentes grandes. Uno, que son los órganos linfáticos, que ahorita no nos vamos a meter en eso, por eso no los describo, porque es como aparte un poquito. Otro son los plexos linfáticos, los capilares y los vasos, y el otro son los ganglios. Entonces, los plexos linfáticos son los que me van a permitir esta circulación linfática, que muy curiosamente el cuerpo está súper bien organizado. O sea, aquí este sistema, a mí me encanta este sistema porque es un sistema que está muy bien dividido para evitar estos encharcamientos. Si no hubiera este orden dentro de ese sistema, nosotros podríamos presentar hinchazones de manera muy constante. Entonces, está tan bien organizado para evitar que haya un acúmulo de líquido en alguna zona.
Y esto que les comento es súper importante, es para que lo anoten muy bien, porque es la base de tú brindar un mejor tratamiento, porque vas a saber, bueno, ok, más o menos cómo están organizados, y entonces ya sabiendo cómo están organizados, vas a poder brindar, pues ahora sí que un mejor tratamiento, ya sabiendo esta organización que tiene. Entonces, a mí es un sistema que me encanta por eso. Los ganglios, su función va a ser filtrar y destruir depósito. Ahí es donde se va a eliminar una gran parte del líquido, ¿ok? Ya después igual lo van a entender más, pero no me gusta meterme en eso porque honestamente, pues, bueno, eso lleva mucho tiempo. Entonces, pues, básicamente eso es lo principal que ustedes tienen que aprender dentro de lo que es la anatomía del sistema linfático. Ahora, del linfedema se hablan muchos mitos y muchas realidades. Antes de entrar aquí, me gustaría pues volver a retomar un poquito lo de las causas del linfedema, ¿ok? Porque, bueno, eso no lo puse en esta presentación, pero sí es muy importante que sepan como las causas del linfedema, ¿no? Lo que decíamos que el linfedema se divide en dos grandes grupos. Uno que es el linfedema primario, que puede ser congénito, y otro que es el linfedema secundario. El linfedema secundario va a ser secundario a, principalmente secundario a alguna o lesión ganglionar o cirugía donde hayan retirado ganglios, ¿ok? Y esto puede ser cualquier cirugía, incluso no sé si han llegado a ver, por ejemplo, una amputación de pierna. En una amputación de pierna, ustedes pueden observar que una pierna está un poquito más inflamada que la otra, ¿ok? Entonces, eso pudiera ser por una lesión ganglionar en ese tipo de zonas, o una cosa así, ¿no? Y todo eso va a ser secundario a. Ahora, la que va a ser la más prominente o donde pudiera haber mucha más, o la causa mayor o la principal sería una extirpación de ganglios, donde ahí sí ya estamos retirando un grupo ganglionar. El grupo ganglionar se puede retirar de todos lados, puede ser de cuello, puede ser a nivel axilar o puede ser también a nivel inguinal. Entonces, en donde sea que haya ganglios, ahí se pueden retirar ganglios y entonces se puede provocar un linfedema en las zonas aledañas. Y luego les voy a explicar por qué o cómo. Y eso tiene que ver mucho con la organización en la que está el sistema linfático. ¿Ok? Y bueno, ¿cuál es la definición exacta del linfedema? Es un aumento progresivo de volumen del tejido blando subcutáneo causado por una acumulación anormal de linfa en los espacios intersticiales del tejido conectivo. Pues es la definición de diccionario, tal cual. Entonces, pues bueno, ya sabemos que va a ser un acúmulo causado por algo, ¿ok? Y lo que hay que descubrir es ese algo, ¿no? Ya sea que sea primario, congénito o tardío, porque también está el tardío, que al final, primario, porque no hablé de él, pero primario se divide en estos dos grandes grupos. El congénito es porque va a aparecer desde el nacimiento. Tú vas a ver al niñito o al bebé y ya va a estar con una inflamación. Y también tienes el tardío, porque el tardío puede aparecer, eso está súper curioso, no me ha tocado muchos casos, pero en este tramo que llevo trabajando esto, pues sí ha habido algo de casos en donde aparece a partir de los 15 años. Ahí es una forma tardía, o también puede aparecer a partir de un evento. Por ejemplo, la señora que se embarazó y que de la nada empezó a hincharse. Obviamente, pues una embarazada se hincha, ¿no? Y pues va a tener inflamación y todo, pero de repente esa inflamación de ese embarazo ya no cede, se mantiene y sigue ahí. O sea, hubo un evento que lo ocasionó, pero a partir de ahí se hinchó. O también tenemos, por ejemplo, el deportista que a lo mejor corrió un maratón, corrió muchísimo, tuvo una lesión, y entonces a raíz de esa lesión comenzó a presentar inflamación en la pierna, que no cedía, y por más que se trataba, no bajaba y no bajaba, y entonces ya estamos hablando de un linfedema. Pero para llegar a ese diagnóstico,
pues sí, el paciente tuvo que haber pasado por muchas cosas para que le dijeran, ¿sabes qué? Tu problema es linfedema, ¿no? ¿Qué se sospecharía primero? Pues una trombosis. Pero sí hay casos en los que no es una trombosis y es una lesión linfática primaria, pero aparece de forma tardía. Que eso sí es muy importante porque está muy interesante. Sí hay casos, no son tantos, pero sí. O bien también se puede encontrar linfedema en personas que ese vendría siendo secundario, pero no hay una cirugía como tal. Por ejemplo, podremos encontrarlo en personas que tienen alguna alteración, este, ¿cómo se llama? Como una paraplegia, o una hemiplegia también, porque en hemiplegias también, que ahí no hubo una lesión ganglionar como tal, pero pues no hay una movilidad. Entonces, al no haber una movilidad, te encuentras con aquella persona que trae muy inflamadas sus piernas, y que por más que se le mueve, por más que se le hace ejercicio, por más que se le pone la media de compresión, por más que se hacen muchas cosas, pues no cede, ¿no? Entonces ahí estamos encontrando que también puede ser un problema del linfedema secundario a postura, ¿ok? A reposo prolongado, como le llaman. Entonces, también puedes encontrar ese tipo de lesiones linfáticas. Y bueno, aquí ahorita les voy a hablar un poquito, en lo que digamos que es mi fuerte, que sería la parte oncológica, ¿no? Entonces, para saber eso, pues tenemos que saber el porcentaje más o menos de lo que está dividido. Yo hace un rato les decía que el cuerpo, sobre todo el sistema linfático, está muy bien organizado. Entonces, de repente, va a haber zonas donde nosotros limpiemos o absorbamos más líquido que otras zonas. Un ejemplo de esto serían los ganglios axilares, que reciben el 97% del drenaje linfático de la mama, ¿ok? Y ahí pues son con mayor frecuencia el sitio primario de metástasis, ¿ok? Entonces, bueno, el número de ganglios afectados y su localización se relaciona con la sobrevida de los pacientes con cáncer. Dentro del término de disección axilar ganglionar se encuentran diversos procedimientos quirúrgicos que varían desde la extirpación ganglionar a nivel 1 hasta la disección radical de la axila. Esto puede pasar en cualquier tipo de lesión ganglionar. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si tú tienes un cáncer de ovario, ahí también puede haber una disección ganglionar completa, disección media, o si tienes alguna cirugía incluso de rodilla, por un decir. Y entonces en rodilla encontraron algo, no sé, y tuvieron que hacer quitar algún ganglio, pues entonces vas a tener cierto riesgo de presentar linfedema, ¿no? Esto hablando de un linfedema secundario posquirúrgico, ¿ok? Y el posquirúrgico normalmente va a ser porque retiraron ganglios. Y normalmente vamos a encontrar que retiran ganglios en los pacientes oncológicos. Por eso se relaciona mucho este problema se relaciona mucho a los pacientes oncológicos. De hecho, se puede diagnosticar un cáncer porque de repente la persona se le hinchó el brazo y no necesariamente es linfedema. Puede ser que esta persona inició con linfedema, pero porque presentaba un cáncer en hombro. O sea, también me ha tocado ese tipo de casos en donde pues de repente el brazo se le empezó a hinchar y nadie supo y entonces le empezaron a hacer estudios y de repente fue trombo y de repente no y total que dieron con que pues hay un tumor a nivel de hombro, ¿no? Es un ejemplo. O incluso de mama también ha pasado eso. Entonces, por eso les digo que es como, pues, es más un síntoma que una enfermedad como tal, cuando es secundario. En los pacientes de cáncer de mama específicamente, ellos tienen una proporción
de desarrollar linfedema de acuerdo con el tratamiento quirúrgico, por lo que les decía, ¿no? Habrá pacientes que se les quitan menos ganglios que otras. Si al paciente con cáncer de mama se le diagnostica a tiempo, pues obviamente la parte de que les dé linfedema o el riesgo de que presente linfedema va a ser menor a una paciente que ya le diagnosticaron e incluso ya tiene linfedema, ¿no? Eso va a ser un poquito más difícil. Del 20 al 25% de las pacientes con linfadenectomía axilar desarrollan linfedema y aumenta un 35% si llevan radioterapia. ¿Esto por qué? Porque la radioterapia también va a lesionar al sistema linfático. Entonces, pues esto no los voy a dar porque es como, este sí es muy importante porque una vez que tú tienes una lesión, y esto es general, o sea, aquí no es exclusivo de las mujeres con cáncer de mama, es para todos. Si tú, ¿cómo vas a presentar un linfedema, digamos, cuando es secundario? Hablando de este linfedema secundario, pues si tienes una linfadenectomía, que es lo que yo les decía, pues quitaron una parte de ganglios, a lo mejor entre más ganglios se hayan quitado, pues tu riesgo va a ser mayor, ¿no? Si vas a tener radioterapia, aquí dice axilar o supraclavicular, pero también me ha tocado cuando la radioterapia, porque también hay radioterapias que son dependiendo de dónde es el cáncer, pero también son en la zona cervical o en la zona lumbar, o bueno, va a depender de dónde esté el cáncer y el tratamiento que van a dar, ¿no? Hablando exclusivamente de cáncer. También si pusieron la infusión de quimioterapia del mismo brazo, es muy importante esto porque a veces los médicos pues como que no les importa mucho, así de, ay no, pues ponle el brazo que sea, la pierna que sea. Entonces pues no, si, sobre todo si estamos hablando de pacientes con cáncer de mama. El otro punto a considerar para presentar linfedema pues es la edad y la obesidad. Hablando de la obesidad, ¿por qué es la obesidad? Porque es un mayor acúmulo de grasa. Y entonces, si tú tienes un mayor acúmulo de grasa, pues este fluido se va a atascar un poquito más. No va a ser tan fácil para él eliminarlo por el contenido que hay, ¿no? De grasa. Y la otra es la edad. ¿Por qué la edad? Porque entre más grandes seamos, pues también el sistema linfático se empieza a desgastar. Y entonces es algo ya no de que tuvo una lesión y eso, sino que tú ya tenías una predisposición porque por edad tu sistema linfático ya no es el mismo, ya no trabaja igual. Y o la otra es presentar algunas infecciones, que estas sí son muy exclusivas hablando sobre el cáncer de mama. Entonces, ¿cómo vamos a poder prevenir un linfedema? Que este tema, a lo mejor ustedes dicen, bueno, pues a mí qué me interesa, ¿no? Pero como fisioterapeuta sí es muy importante, porque si tú te topas con cualquier persona, excepto, eso también es muy importante que sepan, excepto los linfedemas que son congénitos o que son primarios, estas lesiones primarias no van a tener forma de prevenir, ¿ok? Se pueden controlar, se pueden disminuir, de hecho, pueden controlar, o sea, una persona, pues, que como les dije, un niñito que es congénito y todo esto, pues, lo va a estar presentando toda su vida, ¿no? Entonces, es algo que él va a tener que controlar porque no es algo que se cure. Como ya es una lesión congénita, pues no va a curar. Entonces, él tiene que aprender a vivir con eso. Y eso es muy complicado, porque es muy complicado vivir con una hinchazón. O sea, imagínense que no puedas ni correr porque se te va a hinchar la pierna, que no puedas hacer ciertas cosas porque se te va a hinchar la pierna. Entonces, sobre todo, algo que también es importante que puedo resaltar en este punto es que cuando hablamos de algo congénito, la mayor parte o la mayor incidencia es es en miembro inferior del linfedema. Siempre cuando hablamos de algo congénito,
va a ser en miembro inferior. Es muy raro ver un miembro superior por algo congénito, ya sea congénito o tardío, perdón, por un linfedema primario congénito o tardío, vas a encontrar que normalmente es en miembro inferior. Entonces, la única manera para cuidarlo es no subir de peso, es hacer ejercicios y estar en observación, ¿no? Sobre todo para que no se vaya a hinchar. O sea, a lo mejor utilizar ciertas cosas, que ahí sí les voy a ir hablando un poquito más adelante de qué. Pero lo más importante o lo que tú puedes recomendarle al paciente es decirle, ¿sabes qué? Pues bueno, vamos a hacer ejercicio con control y además de hacer ejercicio con control o controlado, vamos a cuidar el peso, principalmente lo que comes y no lesiones. Aquí dice, hablemos de prevenciones, de prevención, factores de riesgo no modificables. Es la cirugía, la radioterapia y la edad. Esas cosas no las puedes modificar. En el caso, pues, congénito, pues realmente no puedes modificarlo. O sea, fue como tu sistema linfático tiene ya una lesión de entrada y entonces eso ya no se va a modificar. Aquí habría que ver con ciertos estudios, porque sí hay estudios que te pueden decir en dónde está tu lesión linfática y a qué grado es. Este estudio yo sí lo recomendaría más para los pacientes que son congénitos, ya sea primarios, ya sea congénitos, perdón, o tardíos. ¿Por qué? Porque es una manera de identificar en dónde está. El paciente normalmente se desespera mucho porque no ve una mejora. Entonces, sí es muy importante hacer este tipo de estudio, que es al ratito me acuerdo porque se me olvidó el nombre, pero es un estudio en donde te ponen un líquido para determinar hacia dónde va a ir cómo está siendo tu circulación linfática, ¿no? En dónde se está atorando el líquido y entonces en base a eso ya tú puedes brindar un mejor tratamiento, pero también a hablar un poquito o apoyarles un poquito con prevención. Entonces, pero en los que son secundarios, pues ahí sí tendrás estos no modificables. ¿Por qué no modificables? Porque pues si el tumor fue grande, hablando de un tumor de mama, en este ejemplo, pues entonces, pues ahora sí que vas a tener cierto grado de lesión, ¿no? Y habrá otros que sí son modificables. Esto, como les vuelvo a repetir, será para pacientes secundarios, ¿ok? Entonces, para un paciente secundario, pues los factores de riesgo modificables sería la aplicación de quimioterapia en el mismo lado, o sea, que ya de antemano la enfermera o el médico, todos tengan esta preocupación por decir, bueno, si tu cáncer de mama fue del lado derecho, pues te vamos a poner la quimio siempre del lado izquierdo, ¿no? Y la obesidad. Este punto sí puede ser algo de prevención para un paciente primario. Aquí este mito es muy importante porque normalmente siempre se les dice a los pacientes, no, pues no puedes hacer ejercicio, ya no puedes hacer nada con ese brazo, ya lo perdiste, casi casi, o con esa pierna, ya lo perdiste, ya, bye. Entonces, ese es el mito. No puedo hacer ejercicio y debo de usar mi brazo lo menos posible. A mí como fisioterapeuta, ¿por qué me importa estos mitos? Porque podemos ser ese portavoz de decir, ¿sabes qué? Digo, ¿a cuántos no nos ha tocado a alguien que vemos que trae su manga o algo así, o no sé, que tiene cáncer de mama y decimos, no, pues mejor ni le digo nada porque no sé si lo tenga que usar o no. Entonces, o también decir, bueno, yo qué le puedo decir al paciente realmente, ¿no? Entonces, por eso es que sí se los quiero dar, independientemente si se topen con un paciente con cáncer o no. O sea, creo que es importante que sepan lo que se dice y lo que tenemos como responsabilidad como profesionales de salud. Entonces, los ejercicios para mejorar arcos de movilidad y fortalecimiento son indispensables para prevenir el linfedema.
Tú tienes una cirugía en donde hubo una linfedectomía, hablando de cualquier tipo, pues obviamente al inicio de esta cirugía va a haber una limitación articular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mejorar arcos de movilidad. Esto va a ser algo súper importante. No es como, no, híjole, ahí fue donde te hicimos la linfadenectomía, ni lo muevas porque te vas a hinchar. No, ahí es al contrario. Pues lo voy a mover y vamos a mejorar arcos de movilidad. Esto hablando de pacientes secundarios, ¿ok? Solo voy a decir secundarios y primarios y ustedes ahí le van echando su notita para que vean, porque sí hay sus diferencias. En un primario, por ejemplo, primero hay que evaluar, siempre, y siempre hay que evaluar si podemos hacer ejercicio, si debemos hacer ejercicio, sí. No podemos mantenernos estancados, pero habrá que ver pues la historia clínica del paciente. Eso es básico, chicos, porque yo siempre a todos les digo, en cualquier curso que he dado, le digo, historia clínica. Esa es la base para que tú puedas brindar un mejor tratamiento. Entonces, independientemente del lugar donde trabajes o donde estés o si apenas vas aprendiendo, es muy importante que tú sepas la historia del paciente, porque si no, no vas a poder ayudar igual. Entonces, los ejercicios son la principal bomba del sistema linfático. Por eso es muy importante realizar ejercicio. Nada de que no mueva su brazo, señora, porque se le va a romper casi, casi. No. Es importante la asesoría de los ejercicios que se deben de realizar durante su tratamiento médico. Y bueno, como les digo, es para mama, pero pues hay que mover siempre todo, pierna, el cuello, porque también me ha tocado linfedemas de cara. Entonces, el linfedema de cara, pues también necesitas movilidad de cara, sí, incluso la boca, la nariz, o sea, ahí sí tienes que también hacer movilizaciones, ¿eh? O de cuello, lo mismo, tengo que hacer movilizaciones de mi cuello, o así, pues dependerá, pero también me ha tocado. El mito 2, no puedo cargar peso. Este también, y este sí va para ambos, o sea, va tanto para el primario como para los secundarios, ¿no? Ahora, no hay ningún escrito, ninguna investigación en donde nos digan qué tanto peso debe cargar mi paciente. No, no lo hay. Aquí va a depender de varias cosas. Una, de si mi paciente está acostumbrado a hacer ejercicio. Otra, de su edad, porque no es lo mismo que tú le pongas ejercicio a una señora, a una chica joven que le dio cáncer de mama de los 20 años y que entonces le diga, ¿sabes qué? Tú no puedes cargar peso. Pues, no, o sea, aquí habrá que ver, ¿no? No es lo mismo un deportista que se lesionó o que nació su linfedema a través del deporte, pues entonces ahí vas a tener un poquito de cuidado para la carga de peso. ¿Tiene que retomar sus actividades? Sí. ¿Con control? Sí. A lo mejor sí le vas a poner a hacer carga de peso, pero tendrá que primero controlar su linfedema, ¿no? Ahora, no va a ser lo mismo a una señora de 60 años que jamás ha cargado, que jamás hizo ejercicio en toda su vida y de repente no le vas a decir, señora, pues ya le toca ahora sí, como ya tuvo el linfedema, pues digo, como ya tiene este problema, ahora le va a tocar cargar peso. Pues no, o sea, ahí vamos a ver qué tanto carga de peso le vamos a ir poniendo al paciente. El mito 3, el uso de manga de compresión previene el linfedema. La verdad, es todo un tema porque hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Ustedes pueden leer literatura, investigaciones y todo. Habrá investigaciones que digan, no, que sí, que las pacientes tienen que usar linfedema posterior a su cirugía. Digo, tienen que usar manga posterior a su cirugía, ¿ok? Pero es un verdadero mito porque, pues, no, su eficacia no está 100% comprobada. Aún a pesar de que hay varias investigaciones que se contrapuntean, para que sea una investigación tiene que ser un grupo grande, tienen que tener las mismas características y esto hace que sea muy difícil porque, pues, por ejemplo, no vemos a tanto grupo de personas jóvenes
con este tipo de cáncer de mama, específicamente cáncer de mama, ¿no? O no vemos un grupo gigante tampoco de pacientes primarios que se lesionaron. O sea, cada tipo de lesión va a tener sus rollos. Ahora, hablando de los primarios, normalmente ahí, como ya se tiene que hacer este estudio que les comento, pero si, por ejemplo, el paciente no se puede hacer este estudio porque es caro, por lo que sea, o porque el médico no lo ha señalado, etc., 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 entonces ahí sí se recomienda el uso de una prenda compresiva. ¿Por qué razón? Porque la prenda compresiva les va a apoyar a controlar, pero porque ya tienen el problema. ¿Y por qué lo digo? No es lo mismo encontrarse con un paciente que fue primario, no es lo mismo. Oigan, si me paso de tiempo, pues avísenme porque de repente me emociono. Aquí voy a poner mi reloj de todas maneras, pero por cualquier cosa. Entonces, no va a ser lo mismo encontrarnos un linfedema primario ay, eh, que... No, no, porque el linfedema primario normalmente ya tiene la hinchazón para cuando se dio cuenta. O sea, siendo el bebé, nació y ya nació hinchado. Entonces, ahí es como de, pues obviamente los doctores van a investigar por qué está la hinchazón, pero pon tú, ya tiene una lesión, pero ya está hinchado, entonces ahí necesita ya usar su manga o un vendaje. Acá ya vamos más adelante con lo del vendaje, pero sí va a ser muy importante el uso de su prenda compresiva, porque ya tiene el problema, ¿ok? Lo mismo va a ser con el deportista que mencionábamos. A lo mejor fue tardío o la señora embarazada, ¿no? A lo mejor fue tardío, la señora embarazada se alivió, pero después de aliviarse ya no bajó la hinchazón, ya se mantuvo. Entonces ahí ya tenemos que empezar a utilizar una prenda de compresión. Pero ¿qué pasa con nuestro paciente que tenemos secundario? Un paciente secundario sabe de antemano que le quitaron ganglios, ¿ok? No va a ser muy raro que no sepa si le hicieron una cirugía, pues te tienen que informar que retiraron ganglios, ¿ok? Entonces, el paciente de antemano ya sabe que tiene una lesión ganglionar ahora. Ahora habrá que ver cómo reacciona su organismo ante esta falta de ganglios. Es por eso que en el caso de estos pacientes secundarios es muy importante que no se les envíe manga de inicio, ¿ok? Porque la manga no va a prevenir que les dé linfedema, ¿ok? La manga va a ser para control, es una parte de su tratamiento, si presentan linfedema. Entonces, eso sí va a ser muy importante entre las diferencias que se tiene que hacer entre los pacientes primarios y los secundarios, ¿ok? Entonces, bueno, hay muchas dudas todavía. Realmente se desconoce muy poquito del sistema linfático, hay mucho que investigar, hay muchos tratamientos, hay muchas vertientes, pues sí, hay diferentes métodos, incluso también. Entonces, cada método va a tener sus raíces y va a sacar tal vez, va a tener ciertas ideas o va a tener más expertise en ciertos tipos de pacientes, pero al final, pues no hay nada en concreto que investigado, o sea, habrá algunos detalles, pero pues siempre cada paciente es muy distinto. Entonces yo siempre les digo, básense en la historia del paciente, en la historia personal del paciente, porque eso te va a ir dando más luz de qué tengo que hacer como fisioterapeuta. Y bueno, yo sé que, bueno, creo que no sé si la mayoría esté saliendo de la escuela o no sé si todavía estén estudiando, pero sí es muy importante pues, que se vayan especializando en lo que más les guste, porque eso pues te hace tener muchísimo más conocimiento sobre el tema. Digo, todo lo que les estoy diciendo es a base de más de 10 años de experiencia. Entonces, pues sí es muy importante que ustedes vayan conociendo a los pacientes, porque
en algún momento todo lo que les digo es de aprendizaje que ha sido basado en la práctica clínica. Y entonces, aquí les voy a enlistar una parte que dice de recomendaciones basadas en el censo común de la práctica clínica, ¿ok? ¿Qué es lo que les digo? O sea, este es como el censo que se hicieron y todo, pues esto es lo que vas a evitar. Entonces, ¿qué vas a evitar? Lesiones, golpes, fracturas, quemaduras, lesiones en general. Y eso va a ser tanto para mi paciente secundario como para mi paciente primario. Utilizar guantes al realizar actividades domésticas y jardinería. O sea, eso es para el cuidado personal, ¿no? Cuidar tus uñas para no predisponer infecciones. Ahora, recordar que el sistema linfático es quien nos apoya también en nuestra parte um, de infecciones, ¿no? Entonces, obviamente, si mi sistema linfático está pues dañado, voy a tener más riesgo de presentar infecciones. Entonces, sí debo cuidarme mucho eso. O incluso debo cuidar los hongos en las uñas, cositas así, porque eso va a hacer que mi pierna también se hinche mucho más. Y eso, como les comento, es tanto secundarios como primarios. Evitar ropas y accesorios muy apretados, tener precaución al retirar el vello de la axila para no causar lesión en la piel. Entonces, y eso sí. Bueno, ahora sí voy a dar de entrada lo que es el tratamiento, o sea, como fisioterapeutas ya especializados en este tema, entonces, bueno, no más bien, si queremos tratar este tipo de lesión, pues necesitamos especializarnos, ¿no? ¿Y qué vamos a ver? Pues lo primero es ver cómo evoluciona el linfedema. Ahora, esta evolución del linfedema es para pacientes secundarios, pero también lo puede tener, bueno, es para ambos más bien, sí. Pero la cosa es que, por ejemplo, alguien que es primario también lo puede presentar así a este nivel o lo puede presentar de súbito, muy de súbito. Normalmente los primarios siempre, como les he venido diciendo, son muy de súbito. El bebé que ya nació hinchado, el deportista que corrió y se hinchó, y también es de súbito. Ahora, de súbito no llega a una elefantiasis, ¿ok? De súbito a lo mejor llega a una fase irreversible. Esto es en el caso de los primarios. En el caso de los secundarios, van a tener, ese sí se va a notar más la fase. Porque a veces el primario, muchas de las veces es como empieza a decir, ay, o sea, sí, está en una fase reversible, no sé, se cayó, tuvo un accidente, qué sé yo, y entonces se empezó a hinchar. Y dice, ay, pues creo que pues todavía no se me baja el linfedema. Y entonces, ¿qué hace? No, pues que va con el fisio a que lo trate y bla, 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 y nota que pues no baja, y no baja, y no baja. Y entonces ahí podemos decir que este primario está en una fase reversible. Pero pues como no sabe que tiene una lesión linfática, pues lo da igual, le da igual. Hasta que luego llega ya una fase irreversible en donde, como ustedes pueden apreciar en la imagen, pues ya se ve una mano pues más hinchadita, ¿no? Ya aparte, ya está empezando a hacerse un poco durito, y ya no se reduce, ya dice, a ver, yo levanto la mano, la dejo arriba 20 horas y sigue igual, ¿no? Y en un elefantiasis, pues ahí ya vemos cambios, o sea, ya vemos primero un aumento exagerado de volumen y ya hay cambios estructurales. O sea, ya mi brazo ya no parece brazo, ya es como otra cosa, ¿no? Ya una pierna casi, casi. Y ahí ya vamos a tener ciertas complicaciones. Si nosotros dejamos pasar esto, ¿qué va a haber? Pues infecciones, o complicaciones tróficas, como son úrceras, fístulas, o sea, lesiones donde ya se abre la piel. Y esto sí es para ambos, ¿ok? También osteoarticulares, plexopatías, hipotrofia, parestesia, deformidades, y son cosas que a lo mejor no todos se fijan en eso, como que dicen, no, pues ya con que baje la hinchazón, pero no, también tienes todo esto atrás de un paciente. Entonces, recuerden que el cuerpo es general, entonces va a haber lesiones generales. Y también tienes las psicológicas. A mí me tocó ver una chica de 19 años, este,
esta chica obviamente tenía un linfedema tardío en miembro inferior, había aparecido así de súbito, estaba pues muy triste porque decía, pues tengo 15 años y ya tengo la pierna súper hinchada, nunca voy a poder tener hijos porque me dijeron que si me embarazo pues me voy a hinchar mucho más. Tomó el tratamiento, obviamente pues no se controló, pero no bajó tantísimo como ella esperaba y eso le trajo como depresión, le trajo pues obviamente baja autoestima, era muy insegura, su mamá estaba todo el tiempo así sobre de ella y tienes que hacer esto y el otro y pues no, ¿no? O sea, tampoco, o sea, hay pues también necesitan un manejo emocional muy fuerte porque a todas estas pacientes les pega mucho el verse eh, pues hinchadas todo el tiempo y que además te digan, pues esto no se cura, solo se controla. Y entonces, pues ahí sí es difícil, es una lesión complicada. Entonces, el linfedema es un problema sin solución. El 80% de los linfedemas tienen una mejora. Eso es muy importante. Es una mejora con tratamiento de rehabilitación linfática especializada. Hay imágenes de repente que por ahí salen en las redes en donde dicen, no, pues yo traté a mi paciente 6 semanas y mejoró y súper guau y padrísimo, ¿no? Este paciente que mejoró súper guau tiene que seguirse cuidando, porque si no se cuida, va a regresar a lo que era, ¿ok? Entonces, por eso decimos que hay una mejora con el tratamiento y la mejora va a depender de muchos factores. A veces no es así como, digo, es por lo que yo me he dado cuenta, ¿ok? En mi práctica profesional. A veces tú dices, no, este paciente va a mejorar porque le voy a poner esto y además va a hacer esto y esto y esto, y logra mejorar mucho. Pero al poco tiempo se vuelve a hinchar, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor ya no siguió su tratamiento en casa, porque a lo mejor ya no usó la media como debía, porque no es lo mismo un linfedema en miembro inferior que un linfedema en miembro superior. No es lo mismo que siga obeso el paciente a que baje de peso. Entonces son como muchos factores que hacen que tu tratamiento sea adecuado o que se vean estas mejoras, pero sobre todo que se mantengan. Porque la cosa es que las mejoras se ven, y ahorita van a ver la imagen final. Una de las pacientes que vimos hace rato fue mi paciente y fue una súper mejora, pero también tenemos que ver que eso se mantenga y tenemos que ayudar al paciente a que lo logre, porque yo creo que esa es la parte más, este, que te da más satisfacción el ver que este paciente ha aprendido un autocontrol, porque es algo que va a llevar de por vida, va a cargar con eso de por vida. Entonces, sí es muy importante esto, ¿no? Entonces, ¿qué debemos incluir? Pues la promoción a la salud, la prevención, lo que hablamos anteriormente, el diagnóstico precoz, tratamiento adecuado. Entonces, va a ser muy importante que se encuentre rápido el problema, sobre todo en los linfedemas primarios, que son complicados de llegar al diagnóstico. Entonces, ellos me ha tocado ver varios y siempre es como, pues, es que no llegamos al diagnóstico y no llegamos al diagnóstico y así, ¿no? Y la otra es la integración social, ¿no? Hay grupos de apoyo, hay cosas de este tipo. Es una enfermedad que, pues, es que no es enfermedad, es una condición. Es una condición que no es muy conocida, no es muy explorada, es difícil dar con ella, entonces también para el paciente lleva un largo camino para darse cuenta, hablando de los primarios. De los secundarios, todos le tienen miedo, ¿no? O sea, me quitaron tantos ganglios y no quiero que me dé, entonces yo hago todo lo posible porque no me dé y pues es el miedo constante y pues etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos dentro de mi tratamiento como fisioterapeuta? Y ya, oigan, ¿cuánto tiempo tenemos para preguntas? Porque ya faltan 10 minutos. Usualmente dejamos 10 minutos, 10, 15 minutos, pero igual digo, si no tiene usted problema, podemos también extendernos un poquito.
Ok, bueno, rápidamente, estos objetivos generales, bueno, más bien, estos van a ser los objetivos generales, ¿vale? Eh, que ya me perdí en eso, ya eso no se los voy a dar. Y lo que les decía, la evaluación del paciente. Bueno, una es su historia clínica, una voy a conocer al paciente y la otra es yo lo voy a evaluar para saber en qué grado del linfedema está, en qué etapa del linfedema está, qué más le falta al movimiento, bueno, en este caso, el estado de la cicatriz, que también influye mucho para dar un buen tratamiento del linfedema. Entonces, no nada más es como solo la hinchazón. Y que va a tener el tratamiento especializado, va a tener un drenaje linfático manual, que va a depender totalmente de la técnica que hayas aprendido. Ahorita yo he visto 3 técnicas y yo ya hice un mix ahí porque todas son muy parecidas, pero pues ahí tú pues le vas aprendiendo y a lo mejor te hallas más con una que con otra y sí. Y lo mismo el vendaje compresivo, todas van a tener la misma base, la misma estructura, la diferencia va a ser el cómo lo apliques. Yo les digo a algunos pacientes ya les aplico una técnica y les revuelvo con la otra técnica y así, ¿no? Ya las prendas de contención y a los ejercicios que son específicos. El drenaje, que debe ser sutil, suave, lento. Esta es la imagen que les decía hace un rato, que yo les decía que el sistema linfático estaba súper bien ordenado. Y sí, está súper bien ordenado porque si se fijan ahí, todas las líneas verdes, o lo que está como dibujadito, eso es hacia donde se va a drenar el líquido y hacia dónde va a ir todo esto. Entonces, me va a permitir que no se acumule el líquido en una sola zona. Es por eso que, por ejemplo, es por esto la importancia de encontrar en dónde está mi lesión ganglional, tanto en el primario como en el secundario. En el secundario va a ser evidente, porque si me quitaron la mama, pues ahí voy a tener la falta de ganglios, ¿no? Si me fallaron esa zona, pues ahí voy a tener la falta de ganglios. En un primario no es tan evidente, porque ahí pues obviamente pues hay que descubrir en dónde está la lesión, ¿no? Y la lesión puede ser en, en los ganglios proximales, en los ganglios distales. Ahora, algo que también es importante que no comenté del primario es que los pacientes primarios pueden tener o déficit de ganglios, es decir, que nacieron con menos cantidad de ganglios en cierta zona, o la otra es que nacieron con todos los ganglios, pero unos no funcionan. Y la tercera opción es, no hay ganglios. Nacieron sin ganglios, ¿ok? Pero completo, en alguna parte del cuerpo. Pero como les digo, pues el cuerpo es bien inteligente y puede ir haciendo. Ya ahorita hay opciones de cirugía, de microcirugía para este tipo de pacientes, tanto primarios como secundarios. No más que ahí puede ser mejor los secundarios. El vendaje compresivo, que lleva varias capas de venda, para mantener y apoyar la bomba muscular y articular. Siempre se debe de acompañar con ejercicio. Las prendas de contención, que a veces tienen uso, dependiendo del paciente, tendrán uso después del tratamiento o durante el tratamiento o antes del tratamiento. Entonces aquí habrá que ver las diferencias. Y los ejercicios específicos que pueden ser respiratorios, ejercicios pasivos, ejercicios activos libres, que eso va a ser lo que vaya mejorando. Pero sí o sí tiene que haber ejercicios. ¿Por qué tiene que haber ejercicios? Porque eso va a hacer que se pueda mover más el sistema linfático y el líquido linfático. Entonces va a ayudar muchísimo. Y bueno, ella es Lolita, ella fue mi paciente. Lolita ya falleció, ella tenía un cáncer de mama. Y pues como les decía, ¿no? Ella llegó a mi consultorio como la primera imagen y ya en la tercera imagen pues está el brazo wow, ¿no? Así. Obviamente, ella al verse así, ella traía una lesión de plexo, por lo tanto, si se fijan, la parte de arriba de Lolita sigue un poquito hinchada. ¿Por qué? Pues porque traía esta lesión de plexo a raíz del tumor. Entonces, iba a ser imposible que tuviera todo el brazo delgadito. Porque iba a ser imposible porque no lo mueve. Y entonces al no moverse, ¿qué dijimos antes? Pues que necesita el movimiento para que haya
que se lleve bien el líquido, ¿ok? Entonces, no voy a ver un brazo flaco, como estaba el otro, pero sí voy a ver un control. Ella pues ya no se volvió a hinchar, pero pues su cáncer se avanzó. Ella es otra paciente, lo mismito tenemos, ella es una paciente también grande, entonces hay que ver también la edad. No va a ser lo mismo una joven se va a recuperar más rápido y una persona adulta pues le va a costar más trabajo. Entonces con ella siempre iba a haber una diferencia. Y pues ya no sé si tengan alguna duda, a ver cómo le hago para dejar de compartir, no sé esto. Ya, dejar de presentar. No sé si tengan alguna duda o algo. Excelente, licenciada, muchísimas gracias. Me parece que sí, por acá tenemos algunas dudas ya en el chat, ya establecidas. Uh-huh. Y la primera de ellas es por parte de Marco Antonio Chitica Chávez, quien pregunta que qué tan efectivo es el drenaje linfático en un estadio crónico. ¿Cómo? Perdón, otra vez, ¿qué? Bien, pregunta Marco Antonio Chitica Chávez que qué tan efectivo es el drenaje linfático en un estadio crónico. Bueno, acuérdense, todo linfedema va a ser crónico, todo. No sé a qué te refieras con estadio crónico, porque el linfedema es crónico. O sea, es un Bueno, problema. ya hablando, por ejemplo, perdón, ya hablando, por ejemplo, viendo su paciente que ya tiene un estado de elefantiasis, eh, mi abuela desgraciadamente también ya falleció y ella duró años con esa condición de elefantiasis. Entonces, ahorita que ya estoy estudiando la carrera y todo eso, me doy cuenta de cuál era su situación. Entonces me surge esa duda. ¿Qué tanto se puede hacer por un paciente con el drenaje linfático en un estadio así, ya hablando de elefantiasis? Mira, cuando tuviste a Lolita, mejoró así muchísimo. Entonces, aquí habría que ver cada caso en particular. Por ejemplo, eh, hay una parte, hablando del paciente oncológico específicamente, es un paciente que va a llegar a una forma paliativa y eso no lo vamos a evitar. Entonces, cuando ya llega a esta parte paliativa, en donde ya su cáncer avanzó mucho o incluso la lesión ganglionar ya es muy grande, entonces ahí tendremos que mantener el tratamiento en casa todos los días hasta que el paciente pues ya no esté con nosotros. ¿Y qué vamos a hacer? Lo que sea cómodo para el paciente. Yo ahí a veces, aunque sé que no va a bajar, les pongo su manga o les ayudo con un poco, o con el vendaje lo modifico de tal manera a que no, a que sea algo más llevadero para ellos. Ahí hay que buscar, acuérdense, ya en un paciente paliativo hay que buscar pues, su comodidad ante todo. Ahí ya no es que quiero que baje, ya es un paciente que quiero que esté bien, que también es válido hacer esta parte de una buena muerte, ¿no? Aprender a morir en calidad. Entonces, digo, es duro, pero es lo que se vive día a día con el paciente oncológico. Entonces, tal vez ahí ya no voy a buscar el que baje, ya voy a buscar su comodidad. No sé si contesté la pregunta bien o hay más dudas. No, sí, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es por parte de Minerva Ramírez, quien pregunta que si en cuestión del linfedema postural, este se considera como linfedema primario. Sí, sí, porque, bueno, ese sí es todo un tema también, porque haz de cuenta, si es un paciente que no va a caminar, o sea, que ya tiene una paraplegia y así, el linfedema lo vas a contrarrestar, pero pues sabes que el que tiene lesión medular, pues no va a caminar, ni tampoco va a contraer a hacer contracción muscular.
Entonces, al no haber una contracción muscular propia, pues el linfedema tampoco se va a corregir y ahí va a ser todavía más difícil controlar, porque algo básico para que mejore es la contracción muscular. Entonces, por eso encuentras a los hemipléjicos, entonces no es en sí que tengan una lesión linfática, sino más bien la falta de movimiento trae como consecuencia el que ya no haya una buena recolección linfática. Entonces, por eso vas a ver constantemente en el paciente parapléjico o hemipléjico hinchazón, ¿no? O sea, normalmente ves la hinchazón en mano, la hinchazón en pie. Habrá quien esté con mayor predisposición y tendrá una mayor hinchazón, porque cada paciente hemipléjico pues tiene grados de hinchazón también, ¿no? Entonces, habrá quien sí, habrá quien no, y tú vas a ir viendo una mejora en su hinchazón conforme va mejorando su hemiplegia, o bueno, más en hemiplegia, porque hablando de lesiones medulares, ahí, de hecho, tuve un paciente así y la verdad ha ido a 20,000 formas de tratamiento y, o sea, él va a estar así, ¿no? Porque tal vez sí tiene una predisposición genética al linfedema, pero la falta de movilidad, pues claramente no va a, o no le ayuda, pues. Ok, muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es por parte de Mónica Sánchez. Creo que la pregunta se resolvió en el trayecto de la charla. No sé si, Mónica, quieras redirigir la pregunta, puesto que ella nos preguntaba que qué tratamientos o qué técnicas se manejan en el tratamiento del linfedema, qué técnicas fisioterapéuticas. Entonces me parece que varias se comentaron, tales como el vendaje de compresión, el vendaje multicapa, ciertas técnicas de activación linfática, etcétera. Entonces no sé, Mónica, si quieras redirigir tu pregunta ante alguna técnica o algún método en particular. Igual lo dejo a tu consideración y ahorita nos comentas, ¿va? Paso a la siguiente pregunta, que es de Heidi Sandoval. Heidi pregunta, cuando el linfedema se encuentra en una etapa irreversible, ¿es posible que con tratamiento regrese a ser reversible? Sí, de hecho ese es el objetivo del tratamiento. No lo vas a quitar, pero sí puedes hacer que regrese a otras etapas, incluso a una etapa, donde es una etapa cero. Porque bueno, tampoco no mencioné ahí, pero también esas etapas se dividen en esas tres, pero también se dividen, o sea, hay como muchas escalas. No quise ahondar en tantas escalas porque es un rollo, pero si hay como varias escalas, hay una donde, por ejemplo, mencionan como es linfedema grado 0, grado 1, grado 2, grado 3. Entonces, esto dependerá de ciertas evaluaciones para determinar qué grado tiene, ¿no? Entonces, pero sí se puede saltar de una a 5 a una 0 y así, que ese es el objetivo del tratamiento. La cosa es que va a ser crónico porque no hay cura, ¿ok? Okay, excelente. También Heidi Sandoval nos pregunta, hace referencia a que si recomienda el uso del vendaje linfático manual, el kinesiotape y el vendaje multicapa. Pues yo he usado de todo. Depende siempre el paciente. El kinesiotape es, digamos que, ¿cómo les digo? Esa evaluación también del paciente, porque a veces funciona, a veces no. Yo lo he puesto en... Sí sé que el kinesiotape no funciona en etapas irreversibles, en etapas ya de elefantiasis y ese tipo. Además, algo que es muy importante es el cuidado de la piel, que ese como que pasó rápido en la exposición. Entonces, de repente el kinesiotape no tiene ese cuidado. Entonces, yo normalmente no lo uso cuando estoy en etapas avanzadas. Pero curiosamente, en mano me ayuda muchísimo. Entonces, en mano yo he tenido manos sapito, o sea, cuando está la pura mano súper hinchada y el brazo nada hinchado, y ahí pongo kinesiotape y me funciona muchísimo más que un que una manga, o digo, que un guante o que alguna otra cosa. O sea, la verdad, depende mucho, pero es buena pregunta. Y pues el vendaje sí funciona, ese funciona porque funciona.
Ok, muy bien, gracias. A propósito de la pregunta que nos hacían por acá hace un momento y a la respuesta con respecto a que usted suele combinar diversas técnicas en particular, Sí. yo en lo personal, a pesar de que la fisioterapia oncológica no es mi área de expertise, me considero un aficionado a la fisioterapia oncológica y me gusta bastante. He intentado nutrirme un poco al respecto y he visto pacientes y he tenido casos de éxito de algunos pacientes, particularmente con linfedema. Y me he formado también en algunas áreas, particularmente justo también por allá en la Fundación Salvati, en algunos cursos también Súper sobre bien. algunas técnicas de activación linfática. Y mi pregunta es la siguiente, la mayoría de los métodos, la mayoría de los autores establecen o dirigen a que no combinemos métodos, a que si por ejemplo trabajamos con LEDUC, trabajemos solamente con LEDUC, que si trabajamos con BODER, trabajemos solamente con BODER, que si hacemos drenaje multicapa, solo multicapa y que no metamos entonces nada más. Entonces, yo en lo personal, bajo mi experiencia y mi perspectiva, yo soy igual que usted, porque en lo personal me ha gustado combinar de todo y soy como, estoy en una posición en la que toma lo que te sirva, porque de pronto para ciertos pacientes tal cosa no te va a servir porque los pacientes no son recetas de cocina y un método en particular, pues a lo mejor no es reproducible para todos los pacientes. Entonces, con respecto a esa situación, ¿qué opina usted? ¿Combinar o no combinar métodos y técnicas? Pues yo estoy súper de acuerdo en combinar. Es que mira, la verdad es que, por ejemplo, Leduc utiliza materiales poco accesibles en México, que incluso no hay forma de traerlos. Entonces, sí es como, oye, ¿cómo le hago? O luego también hay uno de una máquina brasileña, ¿cómo se llama esta? Ese la verdad lo odio, no, no, ni lo he hecho porque no soy, estoy un poquito peleada con ese porque es como, eh, ponles la máquina y con eso, súper bien, ¿no? Entonces, la verdad, yo estoy un poquito peleada con ese tipo de técnica porque es algo que no es accesible para México, o sea, no es nuestra realidad. Entonces, sí hay que estar bajo nuestra realidad. Y esto yo lo aprendí más cuando ya empecé a ver al paciente, hablando del paciente oncológico, pues, fue que yo empecé a dar, antes sí, yo estaba muy casada, por ejemplo, la primera que yo hice fue el EDUC. Esa fue mi primera. Después hice Salvati y en Salvati fue donde aprendí que más como lo mexicano, ¿no? Porque al final Leduc, pues no, y era muy así cuadrado y tiene que ser así, así, así. Entonces, ya con Salvati aprendí a hacerlo un poquito más relajado y todo, pero de todas maneras sí, yo tenía ciertos conflictos porque yo decía, bueno, ¿y qué pasa si no mueve el brazo? O sea, ¿qué voy a hacer? Y ahí pues como que decía, no, pues es que tú nada más ponlo así y así y así. Y yo, pero es que falta algo más, ¿cómo nada más así? O yo veía que traían la cicatriz de la mastectomía o el brazo muy pegado y yo decía, pero es que si yo ahí le hago drenaje, o sea, ni siquiera pasa, o sea, ¿cómo voy a hacer ahí el drenaje? Entonces ahí yo sí aplico técnicas de miofaciales. Miofaciales, sí. Para empezar a desprender cicatriz y una vez que desprendo cicatriz, entonces ya comienzo a hacer el drenaje, ¿no? Pero dependerá de mi paciente totalmente. Y es algo que te dicen, no, ni las toques, ni les hagas presión, ni nada de eso. Entonces, pues sí varía, dependerá del tratamiento. Obviamente, pues sí hay que estar observando al paciente, eso sí es básico. Pero de que se pueden combinar, bueno, yo también lo he hecho y creo que es totalmente válido. Pues, ya si me patean, pues ni modo. Excelente. Nos patearán a ambos, entonces. Bien, con respecto a la pregunta de Minerva Ramírez, ella pregunta que cuál es la mejor, bueno, más bien que cuál es la escala que maneja usted. Me imagino que te refieres, Minerva, a la escala de clasificación del linfedema, ¿cierto? Sí, así es. Sí, mira, la verdad, la que más utilizo es la del 0, 1, 2 y así. Pero normalmente en ese tipo de escala yo lo que hago es ver las diferencias
porque bueno, eso no les expliqué, pero sí hay que ver como las diferencias de un brazo con respecto al otro, para entonces ya ahí decir, este lo puedo clasificar en etapa 0, así, 1, 2, 3, 4, y va a depender de la circometría. La circometría es la medida de alrededor del brazo, ¿no? Está así, pues la medida aquí, así, así. Entonces, esas medidas, yo, haz de cuenta, voy a decir, bueno, si hay una diferencia con respecto de un brazo al otro, de 1 centímetro, yo entonces la clasifico en una etapa 1, ¿no? Pero si ya hay una diferencia arriba, no sé, de 2, 3 centímetros, ya la clasifico en una etapa 2, y así hasta que va aumentando estas diferencias y entonces la meto dentro de esta clasificación, que sí viene, pero realmente déjenme ver si me acuerdo, no me acuerdo el nombre, no sé si tú, José Manuel, te acuerdes, porque no me recuerdo el nombre de esa escala, pero es la que uso. Es la escala Entonces, referida por la Sociedad Americana del Linfedema. Igual yo se las comparto en un ratito en el grupo de WhatsApp. Se las comparto con la referencia también de las imágenes para que puedan identificar en lo físico y en lo clínico en cómo se observaría, por ejemplo, un grado 0, un grado 1, porque, bueno, de hecho el grado 0 muchas de las veces ni siquiera es perceptible. De hecho, algunos autores teorizan que un grado 0 lo tiene cualquier paciente que ha sido candidato a una cirugía en donde hay un compromiso neuronal. Entonces se dice que independientemente de que el paciente no exprese ningún signo o síntoma, tiene grado 0 de linfedema, independientemente de cualquier cosa. Entonces igual les comparto más tarde en el grupo de la asociación la clasificación para que la puedan revisar. Y bueno, ahí nada más decir que esto puede ser también para uno primario, pero sí el primario, pues, como les decía, es más de súbito. Entonces, pues ahí habrá que hacer las diferencias porque vas a tener un primario grado 0, pero difícilmente lo vas a poder clasificar, porque no, él ya va a llegar contigo porque no se le hizo nada previo. Entonces, eh, sí está difícil la clasificación. Bueno, o sea, no difícil, sino va a ser relativa al tipo de paciente que tengas. No sé si me di a entender con eso. Me parece que sí. Bien, la siguiente, creo que ya casi una de las últimas preguntas, es la siguiente. ¿Cómo abordar la fibrosis causada por el linfedema? Eso es todo un tema. Pues esa yo la abordo con técnicas miofaciales. Mover la fascia. También hay todas sus técnicas. De hecho, hay hasta ya certificaciones de la piel, olvidé el nombre, pero ya hay que hacer estudio de la piel, de las capas de la piel, de cómo se mueven esas capas, porque todo eso también va a hacer que tú puedas darle un mejor manejo a la fibrosis. Ya no se trata de llegar y, órale, te voy a hacer superpresión. No, también se puede hacer algo suave para ir manipulando las diferentes capas de la piel. Entonces sí, pero de que sí se tiene que mejorar la fibrosis, sí se tiene que mejorar, porque sí ayuda mucho, incluso en el mismo brazo. Por ejemplo, hace rato estábamos viendo que la señora, mi paciente, tenía el brazo así súper grande. Entonces va a tener fibrosis y ahí, por ejemplo, en el vendaje también hay formas de disminuir la fibrosis. ¿Cómo? Pues colocando mayor presión. ¿Y cómo voy a hacer eso? Con esponjas, con diferentes colocaciones de esas esponjas para ayudar con la fibrosis. Entonces, y también con mi drenaje, ahí mi drenaje lo hago un poquito más intenso, no tiene que ser así duro, pero sí lo hago un poquito más intenso para ayudar a disminuir pues esta fibrosis que se hace también de líquido, porque una cosa es la fibrosis muscular, que también hay que evaluar. Si está haciendo la fibrosis muscular por cirugía o si está haciendo la fibrosis por el mismo líquido linfático, porque el líquido linfático se cristaliza y se empieza a hacer duro. Entonces ahí es donde ya tenemos una fibrosis, pero de líquido. Entonces ahí se va a manejar diferente. Ok, muy bien, excelente. Rubia Ayala nos pregunta que en qué área corporal hay mayor peligro de presentar linfedema. Yo creo que miembro inferior, creo que eso medio lo platiqué.
va a depender mucho, porque si en la plática dije que en la parte superior es el 97% el que se va a poder drenar. Entonces es como más rápido. Sin embargo, pues hay más incidencia de cáncer de mama, entonces ahí retiran mucho más ganglios. Entonces también dependerá mucho de, pues de la lesión que se hizo previa. Ok, excelente. Y la última pregunta ya para poder terminar. En general, ¿qué recomendaciones nutricionales son favorables para acompañar el tratamiento de un paciente con linfedema? Pues ahí es ir con el nutriólogo. Ah. Ahora sí que cada profesional a lo suyo. No podemos dar recomendaciones nutricionales porque en realidad es nada más apoyarles con el peso, ¿no? O sea, bueno, aquí habrá, o sea, como lo hace un nutriólogo, pues habrá que ver su proceso también, porque por ejemplo, me toca un paciente de tumor cerebral, por ejemplo. Tiene tumor cerebral, pero a este paciente le están dando cortisona. Entonces, por la cortisona se va a hinchar. Ahí sí no va a haber de otra. Entonces ahí, aunque coma lo que coma, se va a hinchar por este problema, ¿no? Y lo mismo puede suceder con una persona con hemiplegia. También les dan cortisona a algunos. Entonces, quizás por la misma cortisona esté con esta hinchazón. Entonces ahí yo creo que no nos metamos en partes nutricionales, porque sí es complicado y sí habrá que ver si el paciente también tiene alguna otra enfermedad, pues va a complicar el mismo caso del linfedema. Entonces, lo más es decirle, ¿sabe qué? Cuide su peso. Si no sabe qué onda, vaya con su nutriólogo y que le den una buena cita, pero sí estar ahí diciéndoles, oye, no te has cuidado el peso, ¿qué pasó? ¿No? Porque eso va a ser básico para que tu tratamiento funcione. Y yo siempre les digo, si no has ido al nutriólogo, es importantísimo que bajes de peso, que cuides tu peso y eso lo tienes que hacer y eso sí lo puedes recomendar y estárselo diciendo al paciente, y haz ejercicio y eso sí puedes. Excelente, muchas gracias. Es un tema bastante interesante el tema de la nutrición. Quienes me conocen y son parte de la asociación y hemos estado compartiendo anteriormente algunos espacios a nivel de docencia, en la escuela, cursos, etcétera, saben que yo me dedico justamente también un poco a temas de la nutrición clínica. Me gustaría, digo, ahora por cuestiones de tiempo, no nos da como para poder ahondar más en detalle, pero si existe el interés, luego posteriormente podemos hablar un poquito más a detalle, porque es muy interesante realmente cómo la intervención nutricional puede impactar positiva o negativamente ante el desarrollo del linfedema. En ese sentido, no únicamente a nivel de un control de peso, sino a nivel, por ejemplo, también del uso de ciertos componentes que se conocen como nutracéuticos, que pueden tener ciertas funciones o pueden tener cierta utilidad, sobre todo en la prevención de ciertos linfedemas o de ciertas metástasis, por ejemplo. Entonces, luego, si nos da tiempo, yo con todo el gusto del mundo vengo y platico también un poco de la intervención nutricional en el paciente con linfedema, puesto que es extremadamente interesante. El hecho de dónde tienen que cocinar, a qué temperatura tienen que cocinar, qué cocción de los alimentos es la recomendada para poder consumirlos, etcétera. Entonces, creo que luego lo podemos platicar ya más a detalle. Ahora, por cuestiones de tiempo, pues bueno, vamos a tener que parar acá y vamos a despedir a nuestra ponente invitada, no sin antes compartirle. Voy a compartir por acá la pantalla, me confirman si la estamos observando y me confirman si estamos observando, por favor, la constancia de participación. Muchas gracias. Muy bien. A Jafir, la Asociación Jalisciense de Fisioterapia y Rehabilitación otorga el presente reconocimiento a la licenciada en Terapia Física Miriam Iracema Otero Hernández por su invaluable participación en la conferencia Rehabilitación en el linfedema. La mesa directiva agradece su compromiso y la divulgación en favor de la profesión. Agradecemos totalmente su participación por esta invaluable conferencia. A Jafir abre las puertas completamente para cualquier otra intervención que usted desee tener en algún momento y pues sepa que la esperamos con los brazos abiertos. Gracias. Gracias por todo.
pues bueno, nos vemos. Excelente, muchas gracias chicos y muchas gracias licenciada. Hasta luego, buenas noches, descansen. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.